Ya. Bueno, la palabra se va a encontrar en Primera de Crónicas 21, del 1 al 27. ¿Ven? Ya, no importa si tengo el pizarrón. Amén. Ya, y dijo, déjalo ahí no. Muchas gracias. Toma esa cerilla para los chiquillos del control. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab, un siervo, y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, o sea, desde del sur al norte, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces. Mas rey mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Para qué será pecado para Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Hasta el versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Este es el famoso, el peor pecado de David, el censo. Como contexto, ahí está. Hay que contextualizar primero, introducirlo. Nosotros sabemos que David era un siervo de Dios, que Dios lo había ungido desde pequeño, lo separó, lo ungió desde pastorcito como rey de Israel, porque a Dios le gustaba el corazón de David. ¿Amén? Ese es el punto central. Ahora que David cuando se ve ungido, se vuelve portador de la presencia del Señor, y Dios lo prospera, lo agranda, también lo procesa y lo engrandece. Y tiene un punto que derrota a todos sus enemigos y extiende sus dominios hasta más allá de lo que tenían contemplado. Amén. Y ante tal grandeza y poderío, David se vuelve orgulloso y se le ocurre la gran idea de medir sus fuerzas haciendo el censo de varones capaces de ir a la guerra, de 20 años para arriba. Esto venía de un proceso de muchas batallas, muchas guerras, y que mataban incluso a gigantes, donde David se vuelve orgulloso. ¿Amén? Siguiente. ¿Se fue? Ay, sí. Ahora tenemos que partir definiendo lo que es el orgullo. ¿Amén? Como se lee ahí, el orgullo es el sentimiento o satisfacción por los logros, capacidades, méritos propios o algo relacionado con la propia persona. Vale decir, el exceso de estima propia y envanecimiento por comparación con los demás. ¿Amén? Entonces, hay que tener claro, y esto me interesa como está ahí en la pizarra, que lo contemplen, que el orgullo fue el pecado original. Amén. La base de todo lo que nos pasa ahora, la maldad del mundo, esa es la raíz, el orgullo. Amén. Entonces, hay que contextualizar cómo parte esto. En el cielo, Lucifer, por la posición que ocupaba, ¿se acuerdan que era querubín protector? Se llena de orgullo, lo cual causa la rebelión. Entonces Dios no tolera el hecho de que él quiera intentar ocupar su puesto, su lugar, y lo derriba. Y también a los demás ángeles rebeldes. Leemos en Isaías 14, 12, 15, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Amén? Ahora, otra descripción también está en Ezequiel. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué el fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Amén? Entonces, vemos que el orgullo de Satanás fue el que produjo la caída. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué Satanás no puede obtener el perdón? No sé si alguien se ha preguntado. Yo no lo voy a responder porque... Sí, obviamente, el pastor. El punto es que a Satanás nadie lo tentó. La diferencia que nosotros que podemos tener redentor porque nosotros somos tentados. A Satanás nadie lo tentó. Él mismo se dejó seguir por su orgullo y su vanidad y se corrompió. ¿Amén? Ahora, dentro de lo que tenemos por caída, hay que entender cuáles son las armas que usa Satanás. Yo me pregunté, ¿cómo habrá incitado a David? Si David era un siervo con corazón conforme al Señor. ¿Cómo llegó a hacer el censo? ¿Cómo llegó a orgullecerse? ¿Cuáles son unas de las armas de Satanás? Por ejemplo, la duda, el desconfiar de Dios, el desconfiar de su palabra. Cuando Satanás en el Génesis, en el inicio, lo que hace es mentir y implantar una duda. De ahí viene toda la caída, todo lo que pasa ahora, viene por eso. La incredulidad, la insensibilidad y el desprecio a la palabra de Dios, a Dios mismo. El no poder percibirlo. La confusión, el impedir distinguir la verdad. ¿Amén? Así es. La ignorancia, el impedir el conocimiento de la verdad. A Satanás odia que se predique la palabra. Porque Satanás sabe que la palabra tiene un poder, lo vamos a ir viendo después. Y la mentira, que es el distorsionar la verdad. Seguimos. El miedo, los celos, la envidia, el envidia por el bien ajeno. Los engaños, el hacer creer algo falso. Y la depresión, el decaimiento de la fe. Una de las armas que ocupa Satanás. También el dolor, la pena, la molestia, la angustia por causa de algo. Incluso la gente llega a suicidarse porque no puede sacar esa pena, ese dolor dentro de su corazón. La acusación, por ejemplo, la señal de culpa y torturar por medio de la culpa. La rebeldía, lo que provocó el irse contra la autoridad. La falta de perdón, que no promueve la misericordia. Y lo que todos conocemos, los placeres prohibidos, que es satisfacer el yo, la carne, antes que el espíritu. Y separarnos de Dios en base a eso. Ahora, ¿se han preguntado por qué Satanás tiene poder? Sabemos que Cristo lo venció en la cruz, pero hay que entender por qué Satanás tiene poder. Satanás tiene poder porque tiene una autoridad delegada. ¿Amén? Sí. Satanás tiene una investidura, tiene un rango, como los carabineros, por ejemplo. Hay diferentes clases, ¿cierto? Sí. Hay generales, mayores, etc. Y en base a ese poder, Satanás tiene poder. A ese rango, Satanás tiene poder. Satanás era un querubín, en los segundos de la autoridad de los ángeles. ¿Amén? Y de hecho, voy a declarar una cosa, estudiando uno se tiene que dar cuenta que hay un antes y un después de Cristo, así como en la historia, hay antes, y también hay un antes y después del poder de Satanás. Porque el Satanás con el que peleó, con el que luchó Cristo, es diferente al de ahora. Porque el de ahora está derrotado. ¿Amén? Ya no tiene el poder de antes. Cristo lo venció en la cruz. Amén. Dice en Judas 1.9, dice, por ejemplo, para entender lo que es la autoridad delegada, en Judas 1.9 dice,
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, un arcángel estaba peleando con un querubín. No podía. Entonces acudió a alguien mayor. O también el ejemplo de Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, un arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hay rango, hay diferencia. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios crea el mundo, lo hace perfecto, al hombre le dio autoridad. ¿Amén? Le dio autoridad sobre toda la tierra y al pecar, el hombre le entrega la autoridad a Satanás. Eso tienen que entender. Lo vemos en la palabra, dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Le dio el poder, lo hizo Señor de la tierra. Amén. También, por ejemplo, otro ejemplo, en Lucas 4:5-6 dice, y llevó el diablo al Señor Jesús a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. ¿Amén? Entonces, Satanás, tenemos que entender algo claro. Satanás actúa con soberanía. Cuando uno peca, se vuelve esclavo. Y se pone debajo de él y él puede hacer lo que se le ocurra contigo. Es decir, él viene a robar, matar y destruir. Por algo, como dice la palabra en Efesios, no hay que dar lugar al diablo. Ahora quisiera hacer una distinción entre caer en pecado y vivir en pecado, porque no es lo mismo. Generalmente no lo vemos como algo diferente. Por ejemplo, ¿nosotros caemos en pecado o vivimos en pecado? Lo veo, por ejemplo, con un ejemplo claro. La ovejita en el barro. Ese es el creyente. ¿La oveja vive en el barro? ¿Le gusta el barro? ¿Es del barro? ¿Se siente bien? ¿O necesita ayuda? Como ven la imagen. Eso somos nosotros, que necesitamos ayuda ante el pecado. De eso yo veo, yo veo la cruz ahí y no se alcanza. Y el Señor nos ayuda a nosotros, en comparación al cerdo. Que un animal que vive en el barro, que le gusta, uno puede lavar un cerdo, lo deja solo y vuelve al barro. Nunca encuentran un cerdo limpio. De hecho, por eso los judíos no comen cerdo, un animal impío. Ahora, ¿qué implica ser orgulloso? Ser resistente a las críticas, no aceptar las críticas reaccionando de manera defensiva o despectiva. A un orgulloso uno le dice una crítica, le rebota, no le gusta, se enoja, amén. También la dificultad para pedir ayuda. Prefieren resolver los problemas por sí solos, evitando pedir ayuda para no parecer débil o incompetente. Esa gente que cree que lo puede hacer todo por sí solo. Ahora, el mismo ejemplo de las religiones, que pueden creer que a través de las religiones, ritos, pueden adquirir el favor de Dios. La arrogancia. Mostrar una actitud de superioridad, creyendo que sus capacidades, habilidades y opiniones son mejores que las demás. La necesidad de reconocimiento. El buscar la validación y el reconocimiento de los logros y éxitos. Esa gente que, entre comillas, floridito de mesa, que les gusta que lo vean, que yo, les gusta destacar, es una característica del ser orgulloso. El comportamiento competitivo, el ver a los demás como rivales, no como compañeros. Y la falta de empatía, que es centrarse solamente en sí mismo y no considerar los sentimientos ni las necesidades de los demás. La gente que no le gusta, por ejemplo, de pedir disculpas. Ya, ahí me gustaría que, no sé si se alcanza a leer, ¿qué implica el orgullo? El orgullo impide que admitamos el pecado, no nos da crédito a nosotros mismos, es por algo que Dios ha hecho, roba la gloria del Señor, solo que corresponde a Él, y no hace actuar independiente de Dios, igual que Satanás, pues nos vuelve nuestro propio Dios. ¿Entiendes? Y ahora me gustaría que vieran un ejemplo de lo que implica el orgullo. Eso, si se puede leer, es parte de la Biblia satánica. No sé si ustedes la han leído, la habrán pasado. Y me gustaría que leyeran en voz baja, no quiero hablar en voz alta. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué piensan ellos de cómo debe ser el mundo? Lo voy a dar unos segundos.
La pregunta es, ¿apela al demás a las personas? ¿Apela a la bondad? ¿O apela al yo? Apela al yo. Entonces, todas las cosas que apelan al yo, al orgullo, no son de Dios. Otro ejemplo, el rey Nabucodonosor en Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Se dan cuenta? Después viene el Dios y le hace el juicio. Vuelve como un animal de campo. Entonces el orgullo dificulta que el ser humano se vuelva a Dios. Un ejemplo de lo que es el orgullo también se pueden ver en la riqueza. No sé si se acuerdan el rico insensato o el joven rico en Mateo 10, donde le pregunta al Señor Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice los mandamientos y él responde que ha guardado algunos mandamientos. De hecho dice, entonces Jesús mirándole le amó, para decirle por obedecer. Cuando nosotros cumplimos mandamientos, el Señor nos ama. Amén. Dice, todo lo he guardado. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Ahí no está diciendo que Dios está en contra de la riqueza, sino que está en contra de que confiemos en la riqueza, que amemos la riqueza y que ella se ponga por sobre el Dios. ¿Amén? En la iglesia de la prosperidad, un claro ejemplo, que solamente se centra en el dinero, o el yo declaro, yo decreto, yo esto, otro. Amén. Entonces vamos entendiendo lo que es el yo. El Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En Proverbios, ¿qué dice el Señor contra el orgullo? Proverbios 6:19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Primero, los ojos altivos. Entonces, todo de lo principal que aborrece el Señor, el orgullo. ¿Amén? Ahora sí. El pecado del orgullo, en el censo, en este caso, muestra la vieja naturaleza de David. Vale decir, la inclinación innata a desobedecer a la ley de Dios y hacer la propia voluntad del hombre, de la carne. Porque no había ningún real motivo para hacer el censo. No estaban en guerra, no había que imponer tributo, no había que organizar las tribus, nada. Y a pesar de la advertencia del súbdito, David hace el censo. Ahora también dentro del análisis, yo me preguntaba cuánto demoró el censo, porque no creo que David haya estado 2 días haciendo el censo, no corresponde eso. Y la palabra dice que en 2 de Samuel 24:8 señala que son 9 meses y 20 días. O sea, no fue un orgullo de un mes, de una semana, fue un periodo largo. Y David tuvo tiempo para arrepentirse. ¿Se entiende eso? Entendamos esto. Que a nosotros no nos pasen cosas malas no significa que seamos aprobados por el Señor. No necesariamente. Que es la misericordia de Dios antes de los juicios. Ahora, segundo punto, las consecuencias del pecado. El versículo 7 hasta el 14 dice, asimismo esto desagradó a Dios y hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. 9 dice, y habló Jehová a Gad, vidente, el profeta de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge entre una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tu enemigo con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en las manos de los hombres. Así Jehová envió una peste a Israel y murieron 70,000 hombres. Entendamos en este caso que
pecado como tal, una transgresión a la ley de Dios, es una afrenta contra el carácter de Dios. Es una afrenta contra su soberanía, su justicia, su verdad, su poder, su amor. Es todo lo que Él no es. Y en eso lo reflejamos sobre todo en su santidad, o destaca más en su santidad. Dios es espiritualmente perfecto, es puro, es separado contra la maldad, no tiene nada que ver con Él. Por eso es santo, santo, por eso es tres cielos, santo, santo, santo. Dios, imagínense si cuando Felipe, el apóstol, le pregunta al Señor, muéstranos al Padre. Él no sabe, no considera que si le muestra el rostro de Dios, primero muere y se deshace la existencia del universo. La santidad de Dios es tal que puede derretirlo todo. ¿Amén? En Habacuc 1.13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. No significa que Dios sea ciego, significa que no soporta el mal. El pecado es abominable ante sus ojos. Otro ejemplo, por ejemplo, si sabemos que Dios es omnisciente, ¿amén? Amén. Ya. Entonces, si Dios sabe del pecado y no lo juzga, Dios no es verdadero. Porque lo sabe que es el pecado. Sabemos que Dios es omnipresente, ¿cierto? Amén. Amén. Si Dios está en todo lugar y no lo juzga, Dios es cómplice. Es injusto. Si Dios es omnipotente, si todo lo puede y no lo juzga, Dios no es soberano. Porque se está poniendo debajo del pecado. Y si Dios es eterno y permite que la presencia del pecado para siempre, Dios no es santo. ¿Amén? ¿Usted le gustaría, no sé, una araña aquí encima o se la sacaría? Imagínese Dios con el pecado, no lo soporta. Entonces, por ende, Dios debe reaccionar ante el pecado y no puede pasarlo por alto. Debe juzgarlo, porque va en contra de lo que es Él. ¿Qué dice la palabra en Hebreo 4.13? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. O en Gálatas 6.7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios tiene que sí o sí juzgar el pecado. Lamentablemente muchos creen que esa teología, digamos, hipienta, de que Dios es amor, solamente amor, y no va a hacer nada malo. Amén. No sé si han escuchado, no creo que un Dios amoroso manda a la gente al infierno. Siempre la gente se excusa en eso, no, si no creo que Dios, si todos vamos a ir al cielo. O peor aún, que lo escuchaban en los púlpitos, Dios odia al pecador. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Es verdad eso? ¿Es bíblico? ¿Quién lo dijo? Mahatma Gandhi. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En eso lo tenemos que estar claros nosotros. En Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva del impío su camino, que viva. ¿Va a juzgar al Señor al pecado, no? ¿Qué va a hacer con el pecado? En Salmos 7:11-13 dice, Dios es justo, Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado las armas de muertes, ha labrado saetas de ardiente. O sea que Dios va a juzgar sí o sí el pecado. No puede pasarlo por alto. Nosotros sabemos que el pecado, las consecuencias del pecado son la muerte física, tanto espiritual. Entonces el pecado tiene consecuencias. Por algo le dice el peso de la piedra. Para que entendieran el concepto. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, y el pecado tiene consecuencias tanto personales como colectivas. Dios dice en su palabra en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. La tiene consecuencias sobre el que peca y sobre la otra persona. Ejemplo, en Éxodo 20:5 dice, y no te inclinarás ante ella, cuando habla de no adorar imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O el mismo ejemplo de Génesis, cuando Dios le dice a Adán, y el hombre le dijo,
por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces la maldición del pecado está sobre nosotros, porque no vivimos en el mundo que Dios quiso inicialmente. Entendamos que el pecado rompe la comunión de Dios, roba el gozo, la seguridad, trae culpa y temor. ¿Han escuchado? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Eso trae el pecado, ese temor. Abre las puertas a otros pecados, controla y apaga tu vida espiritual. Trae enfermedades, guerras, dolor, catástrofes, pobreza, etc. Todo lo malo que pasa en el mundo es consecuencia del pecado. ¿Has escuchado eso de no creo que exista Dios si existe tanta maldad? Hartas veces lo he escuchado. El punto es que esa gente no entiende que el mundo actual no es lo que Dios diseñó. Que la caída trajo consecuencias al mundo. Y vivimos en ese mundo. Entonces, David tuvo 9 meses y 20 días para arrepentirse. Y por eso, claro, 9 meses y 20 días, alrededor de, calculando 290 días, y murieron 70.000 personas. 70.000 es algo. Entonces, de ahí da esa necesidad de orar por las autoridades y los líderes. Porque al que más tiene, más se le demanda. Dios los puso ahí por algo. Me gustaría compartir un testimonio, si me permite el pastor, un sueño que tuve, reciente. Yo estaba en un cerro, por así decirlo, y había una escalera de fierro. Y yo por algún motivo tenía que arreglar la escalera y bajar. Y iba, y había como una playa. ¿Has visto cuando se va y viene la marea? Ya. Y bajo, y no sé con quién tenía que hablar, y camino, y empieza el desastre. Terremotos, tsunami, avalancha, crecidas de río, plaga, etc. Entonces yo pensaba que viene juicio a Chile, si ya estamos en juicio. Amén. Y pensaba también, hablaba con mi mamá, y relacionado con lo que Pablito el otro día, del padre político, que las cosas que se hacen políticamente tienen consecuencias con nosotros también espiritualmente. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta en la noticia que quieren pasar de nuevo la ley del aborto, se insiste con la ley del aborto. Esa ley del aborto va a traer juicio a Chile. El presidente que la ha impulsado. Amén. Más bien el príncipe en el que está. Entonces, yo me acordaba del faraón que tiene un hijo, y el último juicio fue la muerte del hijo. Y el presidente tiene una hija, según entiendo. Entonces, si pasa algo, porque Dios es justo, hay que orar por el presidente para que se arrepienta y también por las autoridades para que no pasen estas leyes. Dios de venganza. Amén, pues. Dios no puede dejar el pecado sin juicio. Sí. Tercero, la reacción del humano ante el pecado. En el verso 8, el 16 y el 17 dice: Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque ha hecho muy locamente. Después vienen los juicios. 16 dice: Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre este pueblo. ¿Ven? Entonces, ante el pecado, el ser humano puede reaccionar básicamente de dos formas. Siguiendo el pecado, no aceptando la corrección, para decir, siguiendo en él orgullo, a pesar de las consecuencias que tenga. Entonces, ¿qué pasa cuando la reacción del hombre que sigue en pecado? Quiere encubrir el pecado, lo niega. No, yo no soy pecador, yo no he hecho eso. La palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará. También intentan huir de la presencia de Dios, pretendiendo que Dios no los va a alcanzar. El ejemplo del Jonás, por ejemplo. O esconderse de Dios, de la presencia de Dios, pretendiendo que Dios no los va a ver y no los va a juzgar. El ejemplo de Adán y Eva en Génesis 3, o el ejemplo de Apocalipsis 6 en el sexto sello, cuando dicen que se meten en unas cuevas y dicen que caigan los cerros, las montañas sobre ellos para que Dios no los vea, no los juzgue. También el inculpar, involucrar a otros. El ejemplo de Adán, cuando Adán culpa a Eva, la mujer que me diste, esa fue.
O el mismo Satanás que el que arrastra a los ángeles. Y la misma unidad caía. Y también la última, que es de las peores reacciones, es la indiferencia y el desprecio. Que cuando ya la persona ni siquiera entiende que está mal, y vive en pecado, y no reacciona ante la corrección. En Jeremías 6:10 dice: ¿y a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Entonces, esa es una de la manera que reacciona estas personas. Ahora, siguiendo, la otra manera es arrepentirse, que es lo que queremos nosotros. Y la gente, que el mundo entienda. Arrepentirse es aceptar la corrección de Dios y humillarse ante Dios. ¿Qué creen ustedes que quiere Dios de nosotros? La misma palabra lo dice. En Miqueas 6:8 dice: el hombre, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente 3 cosas: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarse es abatir el orgullo. ¿Se ve la diferencia? El orgullo contra la humillación. Si nosotros queremos adorar, en hebreo significa hacer una profunda reverencia. Adorar no es decirle a Dios te amo, es demostrarlo con humillación. ¿Amén? Tenemos que entender eso. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? En griego es metanoeo. Como dice ahí, es pensar diferente, reconocer que estamos mal ante Dios. Es un cambio de disposición mental. Esa es la definición. Me gustaría contarle un testimonio feo que me pasó el otro día. Una talla que me pasó. Me venía para la iglesia y están pasando pocas micros en Lota. Veo una micro que dice Lagunilla, pago el pasaje y me meto. Y me quedé pensando, había otro letrero. Y con la duda, no, sí estoy bien. Vengo y a la altura del Soymac, se pega la vuelta y se mete para adentro. Yo me bajo y después veo la peña. Oh, me bajé. Me tocó tomar otra micro y volverme para acá. Vale decir, el hecho de darme cuenta que estaba mal es el arrepentimiento. Y el bajarme y tomar la otra micro es la conversión, es una acción de volver al camino bueno. ¿Se entiende? Entonces hay que entender algo, que es Dios quien produce la tristeza en el pecador y la necesidad del perdón y comunión. Su misma palabra lo dice en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, Dios es Dios antes que el ser humano, el que se acerca al hombre. Nadie, nunca, por propia voluntad, va a ir a buscar a Dios. Es contra la naturaleza del ser humano. Es el Señor que nos induce, nos impulsa a buscarle. Y despierta en nosotros la necesidad de Dios, la conciencia espiritual. Y nos convence que nosotros somos pecadores. Entonces, a esta gracia que obra antes del arrepentimiento, teológicamente se le llama gracia preveniente o gracia habilitadora, también he escuchado. Que son todos los medios y maneras en que Dios promueve la apertura del corazón. Por ejemplo, el ejemplo de Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. No es el ser humano que va a Dios, sino Dios lo trae hacia él. El mismo Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Otro ejemplo, en Hechos 16:14 dice: entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. ¿Se va entendiendo que Dios es el que va a traer el hombre? Ahora, más claro, ¿cómo se muestra esta gracia preveniente? ¿Qué tenemos acá?
el cuaderno de oraciones. Por la prédica, por compartir el testimonio, por la oración de intercesión, los ayunos, los misioneros, todas las maneras que Dios habla al hombre para que se vuelva a sus caminos. Incluso en este mismo libro, las enfermedades, los dolores, los problemas, de alguna manera todos son medios de gracia que Dios ocupa para traer al hombre ante Él. De hecho, estudiando también entendí una palabra clave. En la parábola de la gran cena, en Lucas 14:23, en una parte dice, fuérzalos a entrar. Y yo quedo, ¿cómo la forzar? Si nadie va a ir por fuerza, Dios nos va a pescar y te va a llevar al cielo. No puede ser eso. Entonces, buscando la traducción, la palabra forzar, en griego es anancajo, es forzar o poner bajo necesidad. Va a decir que Dios va a tener necesidad de Dios. No te va a forzar a buscarlo, sino te va a dar necesidad de Dios. Si tú respondes con eso, bien. Si no, problema tuyo. Y atente a las consecuencias. Y después viene la fe salvífica. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que dice Romanos 10, 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, de ahí entendemos la importancia de proclamar la palabra. Porque cuando se proclama la palabra, el Espíritu Santo tiene derecho a accionar. Primero siempre la palabra, acuérdense en Génesis, y Dios dijo la luz, y la luz fue. Primero la palabra de Dios y después la acción del hombre. Ahora, pequeño problema, que el ser humano puede resistirse a la palabra de Dios, a la gracia de Dios. A la gracia preveniente. Amén, se puede resistir. Ejemplo, el mismo Señor Jesús lo dice en Marcos 16, 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Os dijo, vayan a algún solo lado? ¿Os dijo a todos? A todos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vale decir que depende de la respuesta del corazón humano, del ser humano, si va a ser condenado o no. En Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Vale decir, la respuesta del hombre es clave para su salvación. ¿Qué pasó? Ahora, ¿de qué depende que aceptemos la palabra? ¿De qué depende, creen ustedes? Lo han predicado varias veces. Amén. Amén. De la disposición del corazón. El corazón es la buena tierra. En la palabra del sembrador. Eso que comentaba con Pablo, mi hermano Pablito, que las personas, si vemos el ejemplo de la parábola del sembrador, aunque murió o fue ahogada por los espinos, la palabra dio efecto. Entonces la gente confió en el Señor, creyó por un momento, pero no siguió. Entonces la salvación se puede perder, está explícito ahí. Y una de las virtudes de un corazón dispuesto es la humildad. Ahí pueden ver su definición, que es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y obrar acorde a ese conocimiento. ¿Han escuchado? Bienaventurados los pobres en espíritu. De eso habla, de necesidad espiritual. Que reconocer que nosotros no podemos y que sí el Señor puede. Otro punto. ¿Qué implica el arrepentimiento? La dependencia de Dios. Reconocer los atributos de Dios y reconocer que yo soy un pecador y estoy ante un Dios santo. Es decir, subordinarme al Señor. Reconocer que el perdón depende de Él. Es decir, que yo no puedo, Él puede. La fe. Y la humildad. Que de reconocer que yo no puedo solucionar el problema. Yo solo no puedo. Es Dios el que soluciona el problema.
¿Qué pasa cuando nosotros oramos, por ejemplo, y oramos fervientemente? ¿Qué creen que pasa en los cielos? ¿Cómo creen que nos ve a nosotros el Señor? Es en la época del 18. Nosotros vemos asadito y nos gusta. ¿Qué pasa cuando la carne se quema? ¿Sale un grato? Por algo lo pasé los perfumes. Pero que entiendan que el concepto que la humildad, la humillación, es grato ante el Señor. Cuando decimos que nosotros no podemos, cuando decimos que nosotros no somos capaces, cuando decimos que el Señor está arriba, lo santificamos, lo glorificamos. Es holocausto. Y nosotros santificamos a Dios al humillarnos. ¿Qué gráfico? Por ejemplo, si pudiera explicarlo de alguna manera, sería esto. Ese sería un nivel de santificación, por así decirlo. Y Dios es infinitamente santo. ¿Se ve? Sí. Ya. Este es nuestro punto de vista. Punto de vista. Si tengo un corazón orgulloso, no voy a ver a Dios tan santo. Pero, si bajo el punto de vista y me humillo, yo santifico a Dios no lo puedo poner más santo de lo que es. Yo tengo que rebajarme. ¿Se entiende? El ejemplo, por ejemplo, del David cuando se saca las vestiduras del rey y danza ante la presencia de Dios, ante el arca. Dios danza como un sacerdote, como un siervo, no danza como un rey. Y por último, ¿qué pasó ahí? Reflejamos el carácter de Cristo. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando predicamos su palabra, cuando nos comportamos como corresponde, cuando cumplimos mandamientos, nos vamos pareciendo al Señor Jesucristo. Y a Dios le agrada eso. Reflejamos su carácter. ¿Cómo debe oler el Señor Jesucristo, pastor? ¿Cómo debe oler el Señor Jesucristo? ¿Cómo debe ser esa santidad? ¿Cómo debe ser el incensario del tabernáculo? Que era un perfume exclusivo, no se podía ocupar en otra cosa. De hecho, existe un templo arriba, como el que está abajo. Sí. Acá una maqueta, tú sabes que una maqueta. Arriba existe Algo tan agradable a la presencia del Señor. Entonces nosotros al humillarnos agradamos al Señor. Y Él restablece la comunión con el perdón. ¿Qué dice el Salmo 147, 6? Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En Lucas 14, 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay que entender que enaltecer es poner en alto, pero no solamente poner en alto, acercarnos a Dios. ¿Se entiende? Mientras más nos humillamos, más cerca estamos de Dios. Y se han dado cuenta que la lógica de Dios es diametralmente distinta a la del ser humano. Que cuando nos humillamos, nos acercamos. Que la fe es creer para ver. Que al morir al yo vivo, rendirse para vencer. Ahora, una pregunta: ¿cómo podemos amar más a Dios? La otra vez se le pregunté al pastor, pero me dio la otra respuesta. Un ejemplo: ¿cómo usted llega a amar más a una pareja? O va por la calle, se enamora y se casa al tiro. Conociéndolo. Siendo más íntimo con Él, involucrándolo cada vez más y más en cada aspecto de su vida. De ahí el ejemplo del matrimonio cristiano. Spoiler. Que el matrimonio cristiano es esto. Es Dios, el hombre y la mujer. Mientras más cercanos estamos de Dios, mejor es el matrimonio. ¿Se entiende? Ahora sí, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? En Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo la amaré y me manifestaré ante Él. Guardando sus palabras, haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos por amor. Demostramos al Señor que lo amamos. No decirle que le amamos. Te amo, te amo. No. Una cosa es decir. César me está viendo. Yo conozco una persona que demoró, ¿cuántos fueron? ¿7 o 10 años en casarse? Que lo fueron a buscar a la casa.
O sea, una relación de 7 años y la esposa en este caso, la novia en su tiempo, tuvo que ir con el papá a buscar al sacrificio, a la casa. Julio Martínez demoró 14 años. ¿Te acuerdas? Peladito, 14 años. 14 años. Sí, porque si su mamá no moría, es prometido que no se podía casar. Entonces, nosotros decimos que amamos a Dios, pero demostrarlo es otra cosa. Nosotros demostramos a Dios cuando guardamos su palabra y hacemos su voluntad. Entonces, de ahí nace la importancia de la sensibilidad espiritual ante el pecado. Si nosotros no sentimos el pecado, ya no nos duele como antes, ya estamos muriendo espiritualmente. Por eso, como dice la palabra, no hay que contristar ni apagar el Espíritu Santo. David en este caso fue un hombre humilde y reconoce su pecado. Por eso le agradaba a Dios. Porque siempre David buscaba su presencia y se humillaba. Por eso lo llamaba el varón conforme a su corazón. ¿Qué hizo David? David se arrepintió, no se quejó de la justicia de Dios, asumió la culpa y la responsabilidad e incluso intercedió por el pueblo. ¿Se dan cuenta qué calidad de siervo era David? Por eso le agradaba a Dios, porque era sensible. Ahora yo me preguntaba, cuando veía el texto, Señor, ahí como ejemplo, Señor, ¿por qué no paró la plaga de inmediato? Si ya se había humillado, había pedido perdón. ¿Por qué no paró la plaga de inmediato? Porque en esos tiempos, en el antiguo pacto, el perdón requería de un sacrificio de animales inocentes sobre un altar. Eso está en Levíticos 4 en adelante. Ahí se establece la ley de sustitución, la ley de sangre por sangre, donde un inocente paga por el pecado de otro culpable. En un inocente, ¿se ha escuchado? Inocente pagan justo por pecadores. Es un inocente que paga con su vida por el pecado de otro. ¿Y dónde ocurre eso? En un altar, que es un lugar de donde se sacrifica, un lugar de muerte para el perdón. Entonces tenemos que entender algo. Dios establece una manera correcta, un protocolo legal para buscar el perdón. No es llegar y arrepentirse y esto y lo otro. Dios establece una manera, porque esto es un juicio. Tiene que haber un protocolo legal, una manera establecida como Dios perdona a los seres humanos. Que dice su palabra en Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces la sangre tiene un poder legal. Hay poder. ¿Tiene un sentido eso ahora no? Y la sangre tiene un poder legal ante Dios y ante el diablo. Por eso el diablo no soporta la sangre de Dios. Cuando usted tenga problemas, el nombre de Dios, la sangre de Dios, buscando su presencia. Después, algún momento, les predicaré algún ejemplo que tuve yo personal. Por eso la necesidad de proclamar. Proclamar es publicar en alta voz para que algo sea notorio, se conozca. El versículo 18, 19 y 20 dice: Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo, una persona que se había convertido al judaísmo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho, en nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron sus 4 hijos suyos con lo que él estaba. Y Ornán trillaba el trigo. El tabernáculo estaba en Gabaón, 20 kilómetros, y Dios le permite a David hacer otro altar para satisfacer la necesidad del perdón, a través de la justicia. Entonces, el lugar escogido fue una trilla. ¿Qué es lo que es una trilla? Donde se separa el grano de la paja. Donde se separa lo valioso de algo que no vale. Donde se separa lo espiritual de lo carnal. Es un lugar de quebranto. Definitivamente es un lugar de quebranto. Un lugar específico para Dios. De hecho, en Moría, la definición como tal es, o la traducción como tal, es ser visto o ser aprobado por Dios. Es un lugar especial para Dios. Allí se verá Jehová. Amén. Del mismo lugar donde Abraham tenía que sacrificar al hijo. ¿Se dan cuenta? Un padre sacrificando un hijo. Y aquí resulta algo bonito. No sé si se ve el... Bueno, ahí está. Ese es el monte. Esta parte de abajo, ¿se ve? Esa es la ciudad de David. Y aquí arriba ha estado la era, que después tuvo el monte. Ahí se ve mejor.
es el Palacio Real. De arriba después, esta es la foto del periodo de Salomón. Antes no había nada ahí, era una era, lugar de trilla. Ahí está Sion y este era el Monte de los Olivos. Y resulta algo especialmente bonito que me encontré, es que el lugar donde se encuentra forma una letra. No sé si se ven. Que es la letra Shin. ¿Dónde está el templo? ¿En qué ciudad? La ciudad de David, Judá. No, pero ¿en qué ciudad específica? Jerusalén, ciudad de paz. Entonces, la trilla, el quebrantamiento, al hombre le va a traer paz, es un acto profético. Y ahora lo que conversaba la otra vez con el pastor, que esta relación del sacrificio para el perdón de pecado no solamente está en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo. Inicio del Antiguo Testamento es ese. Ahí usted puede ver la palabra Bereshit, que significa en el principio, en el inicio. Ahora hay que entender que en hebreo las vocales tienen funciones fonéticas, numéricas, cada letra tiene un valor numérico y un valor conceptual. Representa una idea. Entonces aquí ocurre algo bonito. Si pasamos al hebreo moderno, si pasamos al hebreo primitivo, la significancia es el Bet, significa casa, morada; Resh significa principio o inicio; Aleph significa fuerza o eterno; el Shin significa moler o destrucción; Yod significa el brazo; y Tav significa un pacto o una cruz. Y si leemos como se lee en hebreo de derecha a izquierda, el primogénito de la casa, el principal de la casa, el primogénito de Dios, es destruido por su propia mano en la cruz. O sea que desde la primera palabra de la Biblia señala la cruz. Felipe, muéstrale a la gente que hay una cabeza de animal para sacrificio. Claro, este es un becerro. Sí, que la gente se dé cuenta que un animalito es que va a morir. Es un sacrificio. Por la mano del mismo Padre. El mismo Padre. Sí, el mismo Padre va a morir. Claro, eso sería Ben Adonai Shabbat Yattav. El Dios mismo está anunciando que va a sacrificar a su hijo. El mismo Amén. El versículo 21 al 25 dice: Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David saliendo de la era, se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era para que edifique el altar sobre a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómala para ti y haga a mi señor lo que bien le parezca. Aún los bueyes te daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente compraré por un precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Entonces el perdón como tal no es gratis. El perdón cuesta, tiene un valor. Al Padre el perdón de nosotros le costó el sacrificio de su Hijo. Y algunas veces no comprendemos eso y no entendemos la realidad de lo que implica. Pero también hay que tener claro que no hay que confundir el precio del pecado con de alguna manera el precio de la santificación y de separarse. Humillarse a Dios va contra la naturaleza del ser humano. Dar algo valioso ante Dios cuesta. Santificarse, separarse en el mundo espiritual cuesta. No sé si lo han escuchado, el pagar el precio, lo he escuchado muchas veces. Eso es la santificación, pero el precio del perdón ya está saldado, consumado, dijo el Señor. Ya pagó el precio. ¿Qué quiere el Señor? Dice en Deuteronomio 6:5, dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vale decir, involucrar a Dios en todo ámbito, nuestra voluntad, decisiones, pensamientos, emociones, conciencia, los medios materiales, los bienes, los medios materiales como el tiempo, etc. Eso quiere decir el Señor de nosotros. Dios no necesita que nosotros hagamos sacrificio por el perdón, porque Él ya lo hizo. Amén. Y esta la hemos leído siempre en Juan 3:16. Leemos en la Biblia: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, uno y gen, el mismo carácter, o sea que el Hijo es Dios. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida
eterna. Vale decir, esto señala no solamente el amor, sino también el valor de la cruz, la sangre y el costo del pecado. Si pudiera hacer una pregunta a usted, ¿por qué tuvo que morir el Señor Jesús? ¿Cómo de alguna manera resumiría el Evangelio en una frase? Eso le preguntaba al Señor. Dentro del mismo estudio, Dios me dio a entender esto, ¿sí? Sencillo. Que al Padre, ante un mundo lleno de maldad, que lo odia, lo aborrece y que debe ser juzgado, le costó sacrificar a su Hijo amado como pago por el perdón de los pecados para restaurar la comunión contra la humanidad. Es Dios el que paga contra el pecado, no es el hombre. Es Dios que pone al alcance el perdón a todos. Entonces, uno no puede comprender la gravedad del pecado y sus consecuencias. Uno no puede comprender plenamente para qué ha sido salvo mientras no entienda de qué ha sido salvo. ¿Se entiende? Sin comprender la gravedad del pecado y las consecuencias, el mensaje de la cruz al mundo no tiene sentido. Y muchas veces a nosotros tampoco no llegamos a esa profundidad. Que el Evangelio no es una buena noticia sin antes conocer cómo nos encontramos nosotros. Entonces, de ahí nace la necesidad de compartir la palabra, de proclamarla. ¿Qué hace la palabra? ¿Cuál es el poder de la palabra? ¿Cuál es la función de la palabra? La palabra, mira, 3 funciones. Le muestra al ser humano que ha violado la ley de Dios y le muestra las pruebas de su delito, de la corrupción, de la violación de la ley moral de Dios. En Romanos 2, 14, 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios en su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Vale decir, una de las funciones de la ley es apelar al corazón y a la conciencia para el conocimiento de pecado. La ley revela el pecado. Lo otro es que el pecador debe entender la transgresión y el castigo que le corresponde para que sienta dolor y necesidad de pecado, y necesidad de perdón. Y después, el mostrar la obra de Cristo, que su castigo ya ha sido pagado por el Señor en la cruz. Si lo acepta como el Señor. Entonces primero viene el conocimiento del pecado, después la necesidad del perdón y después la obra de Cristo. Eso sería una estructura prácticamente de evangelismo o de prédica. Intentaba verlo como un ejemplo. Por ejemplo, ir al doctor. Imagínense, hay una persona que por la pega, por así decirlo, lo mandan a hacer ese chequeo médico, siempre hacen eso. Y va donde el doctor, le hace los exámenes, y llega el doctor y le muestra los exámenes, y ya está en cáncer fase 4. La persona reacciona y no, ¿cómo va a estar en fase 4 si yo no me siento mal? Yo no me siento mal, ¿cómo que? No, está mal esa máquina, no, y se va. Rechaza el examen. Pero va otra persona que llega a hacerse exámenes porque se siente con distintas dudas. Entonces va y el doctor Espíritu Santo, a través del examen de la palabra, le confirma que está mal. El diagnóstico es terrible, está en fase 4 de cáncer terminal. ¿Qué hace la persona? Conoce que está mal. ¿Y qué pasa con uno si a uno le dijeran que tuviera cáncer? ¿Duele el corazón o no? Ya, entonces conoce la mala noticia, le duele, pero el doctor lo manda a una clínica especial, a la clínica de un doctor judío. Jesús se llama el doctor. Bonito. Entre millares y millares, el que más destaca. Entonces la manda a la clínica de arrepentimiento, entre la calle Salvación y Fe, por ahí. Y le dice que consulte por una medicina gratuita, que se llama la sangre de Cristo. Entonces va el caballero ahí, pregunta, el doctor lo está esperando, lo bendice, lo llama y le da la sangre, la remedio gratis. Doctor, ¿y esto funciona? Sí, llevo como 2000 años preservándola y nunca me ha fallado esta medicina. ¿Y cuánto vale? No, te preocupes, si es gratis, le dice. Ya, sin verdad, ya. Y se toma la pastilla, se toma la medicina. Se vuelve a hacer exámenes de la palabra y está bien. ¿Qué pasa con el hombre? O sea, está feliz, va y vuelve a la clínica. Gracias, doctor. ¿Cómo podría agradecérselo?
Y el doctor le dice, anda y dile a las personas que están enfermas que es gratis. Dile que es gratis. Anda y corre a la calle y dile que es gratis. Que siempre funciona. Que nunca ha fallado. Amén. Lamentablemente hay gente que señala erróneamente que no estamos bajo la ley. ¿Siempre has escuchado eso? No estamos bajo la ley. Y abre la puerta a abusar de esta gracia, de este regalo inmerecido. Y no entendiendo que solo el aspecto ceremonial de la ley está abolido porque lo cumplió Cristo, y la función de la ley, de la palabra, que es mostrar que el ser humano es pecador, cerrar la boca ante cualquier intento de justificación y mostrar la necesidad del perdón. Entonces, entienda esto, iglesia, el mensaje del Señor se centra en la justicia y no en la felicidad. Dios quiere que vengas a Él para ser salvo, no para ser feliz. ¿Se entiende? Cristo cumple el requerimiento de justicia de Dios. Por algo, su nombre es salvación. ¿Se entiende? No es casualidad. Ahora, lamentablemente, Satanás tiene a una generación, al mundo distraído en vanidades y queriéndonos hacer creer que no son pecadores, que están libres de pecado porque su conciencia está cauterizada. No conocen el peso de sus cadenas. Entonces, si la iglesia pretende alcanzar almas, debe tener esa sensibilidad espiritual. Eso es el avivamiento, el volver a vivir en espíritu. Por eso dar la palabra de presentarnos como sacrificio vivo, dando olor grato todo el tiempo. Ser más espiritual que carnal. Amén. Por último, la reacción de Dios ante el arrepentimiento. Versos 26 y 27 dice: y edificó David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar de holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Entonces Dios, ante un arrepentimiento sincero por los medios de Cristo, reconociéndolo como Señor, da el perdón de manera inmediata. No hay que ganarse el perdón, Dios lo da inmediato, solamente por los méritos de Cristo. Su palabra lo dice en Romanos 10, 9, 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aceptarlo como Dios, como Salvador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aceptarlo como un sacrificio perfecto, agradable al Padre, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La misma palabra en Juan 11, 12 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos suyos. O sea, pasamos de enemigos a hijos de Dios. Amén. Y por último, destacando cuál es el sello de la aprobación del Señor. La aprobación del Señor es por fuego del cielo. No es emocionalidad, no, es fuego del cielo. Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo. ¿Se dan cuenta que la trilla, el lugar donde se hizo el sacrificio, es un lugar de quebranto? Y el tiempo en que se hace la trilla es en Pentecostés. Al final de verano. Después del Pascua, 49 días después creo que va el Pentecostés. Entonces, si nosotros queremos sentir la presencia de Dios, si queremos ese avivamiento que hemos escuchado, debemos humillarnos y reconocer que sin Él no somos nada. Que debemos dejarnos mover por el Espíritu Santo. Solo eso va a traer un avivamiento. A Dios sea la gloria.